Bienvenidos. A continuación vamos a aplicar todo lo aprendido en la última parte de la materia para realizar lo que llamamos los balances de cantidad de movimiento en una envoltura. Las ecuaciones que habíamos desarrollado en la anterior clase se refieren a el transporte de cantidad de movimiento combinado. Este tiene que ver con el transporte de cantidad de movimiento molecular y el transporte de cantidad de movimiento convectivo. El transporte de cantidad de movimiento molecular se podía desprender en dos componentes, la componente de presión y la componente de esfuerzo viscoso. Todos los términos de esta ecuación son tensores, por lo tanto se pueden sumar. Ahora vamos a aplicar esta ecuación a la práctica, resolviendo un problema de un balance de cantidad de movimiento en una envoltura. Al aplicar el balance de cantidad de movimiento en estado estacionario, nosotros tenemos que utilizar esta ecuación general, donde lo que hacemos es un balance entre las componentes de entrada y salida. En este caso, la entrada de cantidad de movimiento por transporte convectivo menos la salida de cantidad de movimiento por transporte convectivo. Luego, la entrada de cantidad de movimiento por transporte molecular menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento por transporte molecular. Siempre entrada menos salida. Hay un componente adicional que tiene que ver con la fuerza de gravedad que actúa sobre el sistema. Enseguida explicamos el sistema, pero esta ecuación es general para cualquier problema, ¿no? El problema que estamos resolviendo es el flujo en una película descendente. Ahora sí vamos al problema descrito. Una película descendente no es nada más que una lámina de fluido que desciende a través de un canal abierto. En este caso, la superficie del canal está abierta a la atmósfera. Como pueden ver, hay una región de entrada del líquido, un depósito, luego una perturbación al ingreso, donde pueden ver que el perfil de la lámina no es regular, y luego una longitud característica o una longitud donde se asume que no hay perturbación del flujo, y una zona donde hay perturbación a la salida. Esta zona L, donde vamos a analizar el problema, es la que se toma como el dominio del flujo. Adicionalmente, el canal tiene un ángulo respecto a la vertical que permite, evidentemente, que el flujo descienda. Entonces, lo que nosotros queremos conocer es cuál es el perfil de velocidades acá en este flujo, en este canal, en esta lámina, y determinar este perfil en función a los balances de cantidad de movimiento correspondientes. Lo primero que realizamos es definir las coordenadas espaciales del problema y los componentes de velocidad existentes. Para eso, ustedes pueden ver el diagrama acá, que es el mismo del libro de referencia, y supongamos que este es el fondo del canal, que es una superficie sólida, y esta es la superficie de la película de fluido. Entonces, nosotros tenemos un valor en este punto que corresponde a L igual a 0, es decir, que acá está iniciándose el conteo de la longitud de la película. Nosotros, para este problema, vamos a definir una coordenada espacial donde el punto se define en este sentido. Esta es la coordenada X y la longitud en que desciende la película sería la coordenada Z. Esto está acá en el dibujo, solamente lo estoy ampliando aquí para que quede claro cuál es la dirección en que nos vamos a mover. El punto de la dirección Z es la que sale del plano de la pizarra y esta sería la coordenada espacial que vamos a considerar, una coordenada cartesiana. Esto nos va a permitir definir los componentes de velocidad. ¿Cómo? Pues entonces yo tengo acá un perfil que se va a formar y aquí también está descrito el perfil. Yo lo voy a hacer muy aproximadamente, pero es suponer que yo tengo una distribución de velocidades acá, ¿no? Entonces tengo una serie de vectores que representan la velocidad del fluido. ¿Bien? Se entiende que en este punto, cuando el fluido está en contacto con la superficie del sólido, la velocidad es 0. En este punto no hay velocidad. Y en este otro punto la velocidad pues será la máxima posible porque está justa sobre la superficie del fluido sin resistencia. Esto está clarificado aquí en esta parte del dibujo y lo estoy ampliando ahí para que tengamos una idea de las características. Ahora lo que voy a describir son los componentes de velocidad.
Los componentes de velocidad, de acuerdo a este sistema que estoy esquematizando, sería el componente velocidad en las tres coordenadas. El componente velocidad en X, es decir, la velocidad del fluido en esta dirección no existe, por lo tanto es 0. El componente de la velocidad en Y, que sería la velocidad del fluido en la dirección entrante o saliente de la pizarra, tampoco existe. Y nos quedamos con el componente de velocidad Z, que sería el componente del fluido que sí se mueve en esta dirección. Entonces hay una velocidad en Z. Perfecto. Pero esta velocidad además depende de X, porque la velocidad, ustedes ven el tamaño de estos vectores, van cambiando con X. Entonces, el perfil de velocidades, la distribución de velocidades de este problema, es la velocidad del fluido en Z que cambia con X. Y este es el problema. Nosotros queremos determinar esta componente de velocidad. Esto es lo que nos interesa conocer. ¿De acuerdo? No conocemos en este momento cuál es la función que representa este perfil de velocidades. Con lo cual nosotros habríamos culminado con la primera parte del problema, definir las coordenadas espaciales y encontrar los componentes de velocidad que nos interesan. Una última parte que se puede hacer acá es definir el dominio del problema para cada eje. El dominio sería, en X tenemos desde un valor 0 hasta un valor dado cualquiera, que sería el espesor, que aquí lo llama delta. ¿De acuerdo? Entonces el dominio tendríamos que para X, el dominio estará dado por X se mueve desde 0, X hasta delta. Ese sería el dominio del componente X. Del componente Y, por supuesto, aquí vamos a tener un espesor, un ancho del canal, que en este caso lo vamos a tomar como W. Entonces, esto sería Y hasta W. Y finalmente, Z estaría dado con la longitud del canal, ¿no? Entonces, esto sería de 0 menor o igual a Z menor o igual a L. Y este sería el dominio. Entonces, fíjense, esto siempre se puede hacer para cualquier problema. Definir las coordenadas espaciales, definir los componentes de velocidad y definir el dominio de trabajo de estas coordenadas. Con esto terminamos el presente video para continuar con el problema en el siguiente.